Buenas a todos, soy Ezcardan y como quizás algunos de vosotros sepáis, agosto suele ser el mes del RPG A Day. Pues bueno, este día juego de rol es un mes en el que se suele intentar poner una pregunta al día y que se vaya contestando en esos medios, blog, podcast, canales de YouTube. Yo particularmente, como hacer una pregunta al día me resultaría muy complicada de contestar porque o serían muy cortas o serían muy largas, lo que voy a hacer es juntarlas en bloques de 7 y bueno, luego haré un bloque final con las dos últimas y bueno, pues las haré todo el tirón. No es el espíritu del pero es que inundaros el canal con 30 clips pues me parece un poco adecuado, ¿no? Sobre todo para el formato de YouTube. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues esta pregunta del día de juego de rol voy a dedicarme a responderlas y aquí va la primera tanda. Me he enterado tarde porque me enteré este fin de semana que se haya puesto porque estoy un poco despistado en el tema de las vacaciones, así que lo que voy a hacer es probablemente esta semana veáis dos bloques, de hecho es que los voy a grabar casi de tirón, si me es posible, a menos que pase algo muy raro en casa. Bueno, la primera pregunta es ¿qué juego de rol publicado te gustaría estar jugando ahora? Bien, pues es muy sencillo. No voy a decir alguno muy extraño ni nada por el estilo, sino uno que me está apeteciendo probarlo un montón y aún no he tenido la oportunidad, que es Blade in the Dark. Este juego, basado en una especie de gremios de ladrones, en el sistema PBTA, la verdad me llama muchísimo la atención y estoy unas ganas locas de probarlo. Además está bastante gente súper eufórica con él y la verdad me apetece muchísimo darle una oportunidad. Voy a ver si este año puedo, antes de que termine el año, puedo probar este juego. Tengo entendido que es un juegazo. A ver si tengo oportunidad. A ver si alguien en la rolea llega una partida y me puedo apuntar. Bueno, ahora la segunda pregunta, que es ¿qué juego de rol te gustaría haber publicado? Bien, esto es una pregunta compleja, ¿no? Porque no sé si se refiere exactamente a una licencia, si a algún tipo de género en particular. Yo me voy a poner sobre qué tipo de juego de rol me gustaría haber publicado. Antes de hacer esta pregunta, cuando yo estuve repasando un poco y me animaba un poco a hacer este reto, estaba pensando en tres. Uno de ellos me he enterado este fin de semana que existía, con lo cual no tengo necesidad de hacerlo, ¿no? O de verlo publicado. O sea, me gustaría verlo en español. En todo caso, que Stain of the Loop, tenéis una reseña en el canal de YouTube que es una especie de mundo de los años 80 alternativo en el que nos dedicamos a llevar a niños y adolescentes en una especie de misterio. Vendría a ser una especie de Strange Things, Goonies, bueno, todas estas Super 8, todo este tipo de películas con estética ochentera, con el elemento común de que sueles llevar a niños con poderes. El caso es que luego hay dos juegos de rol, dos temáticas que me gustaría ver que alguien haga un juego que a mí me guste sobre esa temática y así con un valor de producción importante en lo que se refiere a que el manual esté testado y se pueda jugar a él y no sea meramente un trabajo ahí a vuela pluma. Uno de ellos pues no lo voy a comentar, principalmente porque digamos que me estoy poniendo yo con él, y el otro pues también me estaba poniendo yo. Al fin y al cabo, bueno, pues si son juegos que me gustaría haber publicado, sí creo que nadie les ha dado el trato, lógicamente yo estoy intentando trabajar cosas con él, pero me interesa más el segundo, ¿no? Que es un juego de mechas interesante. Es verdad que existen juegos como Mech Warrior, existen juegos como Jovian Station, creo que se llamaba, que existen como Heavy Gear, o incluso como Camera Tiger. El caso es que yo creo que nadie le ha hecho justicia realmente al género, ¿no? Siempre nos encontramos juegos que están como muy poco trabajados y no están inspirados, no se basan en nada en este tipo de obras, o bien que digamos que la parte mecánica, la parte matemática es demasiado importante y con lo cual terminas que teniendo una tabla de Excel para poder calcular las cosas. Es verdad que puedes decir que Valkyrie tiene, pero no es el elemento principal y además el CDB para mí, el tema de combates entre vehículos no me termina de encajar del todo, no soy capaz de darle ahí el dinamismo que me gustaría. O sea, no tengo un juego el poder hacer cosas como la serie de Gundam o Evangelion o Code Geass. O sea, me gustaría un juego de rol de mechas que fuera suficientemente dinámico, suficientemente, no diría fácil de jugar, pero que diera las sensaciones de jugar esas series de anime de las que yo particularmente pues soy fan, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, un buen juego de mechas es lo que a mí me gustaría ver publicado. Bueno, la siguiente pregunta, la número 3, es ¿dónde descubres nuevos juegos de rol? Bien, pues esto, pues básicamente moviéndote, ¿no? Habitualmente Twitter, G+, y Facebook suelen ser los tres caminos de maniobra principales. Hay algún blog inglés que yo sigo, pero de muy mala manera, y después, por ejemplo, hace tiempo, la choza del JDR, pues eso me ayudaba a conocer juegos internacionales, ¿no? Que
que luego cuando se anunciaban en español les tenía bien puestas a la vista. El canal de Turbiales también suele hacer bastantes reseñas de actualidad, sobre todo internacional, lo cual pues también tiene su aquel. Por ejemplo, el Time of the Loop, pues lo he descubierto ahí, ¿no? Pero básicamente eso, redes sociales, YouTube, algún blog americano y poco más. Twitter es excelente si sigues las editoriales americanas, tienes la información casi al instante, es una de las ventajas que tiene Twitter. La siguiente pregunta, la 4, es ¿qué juego de rol has jugado más desde agosto de 2016? Es una pregunta compleja. Yo juego mucho, ¿no? Pero además es que hay dos juegos que llevo jugando mucho tiempo desde más o menos esas fechas, ¿no? Que uno es Al filo del imperio y otro es Savage World. Entonces me gustaría saber cuál de los dos he jugado más. Basándome en que la partida del filo del imperio se suele cancelar menos fines de semana, o sea, suele tener mucha más regularidad, de 3 o 4 veces al mes. Sin embargo, la de Savage World suele fallar 1 o 2 semanas al mes. Pues yo creo que voy a decir Filo del Imperio, pero más que nada por basándome en pura estadística, porque más o menos habré jugado lo mismo a las dos. Quinta pregunta, ¿qué portada capta mejor el espíritu de un juego? Hostia, esta es muy complicada, ¿no? Porque, el espíritu de un juego. Además, yo vengo de una familia que le ha dado siempre mucha importancia a la literatura en mi rama materna y siempre nos han inculcado a mí y a mis primos desde pequeñito que los libros no hay que juzgarlos con las portadas, ¿no? Nos prohibían ver las portadas a la hora, cuando íbamos a la feria del libro o una librería, nos impedían ver las portadas, ¿no? Si cogíamos el libro por las portadas, nos preguntaban, cogían la contraportada, la leían y te preguntaban de qué iba el libro. Si no sabías contestarles, no te lo compraban. Entonces es complicado, ¿no? Pero vamos, el capta en la portada es siempre un tema muy complejo, porque las portadas en los juegos de rol tienes algunas que son muy elegantes. Mira, Blade in the Dark, que ya lo he dicho, pues veis la portada de las dos cuchillas, súper elegante, ¿no? Te da unas sensaciones importantes. Pero claro, ¿capta el espíritu del juego? Pues en principio sí, si tú sabes de qué va. Con lo cual es complejo. Yo, llevo pensando desde que empecé el vídeo que diría aquí, y estaba convencido de que probablemente la selección fuera Cyberpunk 2020, ¿no? Con esa estética rollo Blade Runner ahí con el mercenario ahí cogiendo la UCI, ¿no? El fondo con el coche y tal. Y creo que sí que capta muy bien la esencia, pero luego estaba pensando que me voy a quedar quizás con Paranoia de Jock. ¿Por qué? Porque esa portada transmite el tono de humor, el tono socarrón, el tono hijo de puta que tiene el juego. Con lo cual yo creo que me voy a quedar con el Paranoia de Jock por el mero hecho de esa portada tan ilustrativa de lo que puede llegar a ser el juego. Sexta pregunta. Si pudieras jugar todos los días de una semana, ¿qué harías? Pues probablemente esto significaría que yo he bajado en el tiempo, porque yo cuando tenía entre 17 y 20 años, pues lo he hecho varias veces a lo largo de mi vida. Después ya, pues, cuando llegué a la FP, o hice el máster, o yo qué sé, o empecé a trabajar, pues esto ya era más complicado. Pero sí hubo una etapa durante mi periodo de estudiante, y cuando mis amigos eran todos estudiantes, que esto pasaba, era una realidad. Entonces, pues, básicamente, pues jugar todo lo que pueda. Disfrutar todo lo que pueda y darle a esta afición todo lo que pudiera, ¿no? Que fue un poco lo que pasó. De ahí, pues, bueno, en esos meses, pues, si bien había juegos que jugábamos y nunca más volvíamos a jugar, se han salido partidas míticas como Orient, se han salido partidas míticas como mi campaña original de EXO, se han salido partículas también míticas como mi campaña original de Séptimo Mar, de Séptimo Mar de 5 Anillos, también ha salido mini campañas de Séptimo Mar, de Cyberpunk, ha salido una campaña de 3.5 que estuve jugando, bueno, tercera, que se pasó a 3.5, que estuve jugando cerca de 5 años. Mi campaña de Séptimo Mar duró, de 5 anillos duró 7, mi campaña de EXO duró 2, o sea, de ahí han salido, de esas reediciones maratonianas, era como un poco el principio de temporada de series, ¿no? Se estrenan muchísimas y a ver cuáles logran renovar para el resto del año. Además probábamos muchos juegos nuevos en aquella época, ¿no? Pues era normal que probablemente de esas de 7 a 9 partidas que se jugaban en una semana, probablemente 3 sobrevivieran, de 3 y 5. Yo no jugaba a todas porque jugábamos muchísimo, yo os digo. Pero entre 3 y 5 partidas pues se quedaban para el resto del año y el resto morían en aquel verano. Pero bueno, ya os digo, eso es un poco lo que haría.
Pregunta 7. ¿Cuál fue la partida de rol que más te impactó? Esta es complicada, muy complicada. No solo porque quizás ha habido muchas, sino porque además quizás la que más me impactó no la puedo decir online. Básicamente porque es una escena muy dura, muy dura. Además que la viví con 17, 18 años. Tenía que ser del año 2000 justo, o sea, porque yo empecé a jugar Ars Magica cuarta en el 99, porque fue cuando salió, y esta partida ocurrió en Ars Magica 4, o sea que no tiene que haber pasado mucho tiempo más, ¿no? Y además era muy al inicio de la campaña, ¿no? Con lo cual fue una escena bastante dura en la que nuestro grupo es secuestrado por unos cruzados que estaban yendo a la cruzada albigense, y bueno, pues los cruzados además eran PJs, porque debido a ciertas circunstancias pues nos quedamos, muchos jugadores murieron tal, y entonces pues en teoría nos secuestraron unos cruzados, y bueno, pues ahí tenía que haberse dado ciertas dinámicas que no se dieron. Entonces los jugadores que llevaban los cruzados, pues digamos, si habéis visto el experimento de la cárcel, ¿no? Este que dividen a los jugadores entre prisioneros y, y presos, bueno, y guardias, que se dan algunas dinámicas muy bizarras, ¿no? Pues podéis ver un poco el trato que hubo allí. Fue una sesión muy intensa, que yo particularmente pues pasé sin pena ni gloria, pero hostia, algunos jugadores, compañeros míos, lo llegaron a pasar escenas de tremenda crudeza, ¿eh? Yo, esa fue la partida que a mí me cambió muchas cosas en mi forma de ver lo que se podía llegar a hacer en una partida de rol. Y bueno, aunque realmente me gustaría pensar que todo el mundo sabía que era un juego, quizás eso es ese fue un punto que quizás la carta X, basándome en que un jugador nunca dejó de jugar con nosotros poco después, la carta X sí hubiera sido algo a tener en cuenta, ¿no? Porque fueron algunas escenas bastante desagradables. No me apetece contarlo online. Si me veis en persona os puedo contar exactamente qué pasó. Yo es algo que a día de hoy no permitiría que pasara en mesa, y si pasara, bueno, pues y viera lo que está, probablemente llevaría elipsis, ¿no? Pero lo cierto es que para mí fue una partida que me dejó muy marcado, y que incluso a día de hoy recuerdo por la crudeza de lo que fue. Bueno, pues esto es lo que ha dado el primer bloque de preguntas y respuestas. Voy a intentar responder ahora mismo al segundo bloque, y los voy a subir los dos a la vez, y a partir de la semana que viene pues empezaré a tratar de poner los dos bloques que faltarían, ¿no? Por ahora soy Ezcardan, hasta luego.